Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, como todos los lunes a esta hora por Canal C y los martes a las 16, para quien no haya tenido ocasión de verlo hoy lunes. Hoy tenemos como invitado al rabino de la comunidad judía de Córdoba, que es Marcelo Polakov, un hombre muy conocido en la ciudad, y que además forma parte del Comipaz, que es una entidad que agrupa a representantes de las tres religiones monoteístas, un sacerdote católico, un rabino judío y un imán, creo que es el nombre de islámico. Pero las religiones monoteístas no son tres, son como 5 o 6, porque también están los protestantes y algunas otras variantes que ya explicará él. Ah, perfecto, yo debía haber dicho cristiana, entonces no católica. El motivo de la invitación al rabino, que siempre es muy interesante, ¿cierto? Porque ya van a ver ustedes sus conocimientos, es el aniversario de hoy. Esta noche se cumplen 77 años de la Noche de los Cristales Rotos, que fue la explicitación en el gobierno de Hitler de esta fobia contra los judíos. Salieron las SA, no las SS, sino las camisas pardas, que actuaron en la primera época de Hitler, a romper todas las vidrieras de los negocios judíos en Alemania y en Austria, y a llevarse a los judíos a los camiones, y se los llevaban y nunca más apareció. Son cosas que no debemos olvidar. En la memoria colectiva tienen que estar presentes esos horrores para que nunca más se repitan. Bueno, entonces los invitamos a que nos acompañen. Como siempre, primero voy a hacer yo mi editorial y luego lo entrevistamos al rabino Polakov. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. A veces las conductas de las personas se ponen de manifiesto y las muestran tal cual son en situaciones especiales, en situaciones de máxima tensión, en situaciones a donde se producen cambios importantes o se teme la producción de cambios importantes. Esta campaña electoral, que se da en un contexto de fin de ciclo, es decir, la terminación de un periodo de 12 años en que ha gobernado una misma familia, un solo matrimonio, pone de relieve ciertas conductas que realmente nos llaman la atención. Yo a lo largo de un año y medio, o más, casi 2 años que llevamos adelante este programa, me he ocupado en más de una vez para poner de relieve el uso faccioso de las instituciones republicanas, de las instituciones públicas en general. He señalado cómo la falta de conciencia republicana que exhibimos los argentinos nos ha llevado a tolerar y a ver incluso como normal, con familiaridad, actitudes que están totalmente reñidas con ciertos pilares básicos de la democracia republicana. Uno de esos pilares es la distinción clara entre partido político y gobierno, partido político e instituciones públicas. Es decir, las instituciones públicas no pueden estar identificadas con un partido político, porque justamente el nombre público significa que se deben al pueblo. Y el pueblo, más allá de cómo lo quiere interpretar algunas facciones que creen que se han adueñado del concepto, el pueblo es la totalidad de los integrantes, de los habitantes de la nación. La totalidad. Es decir, esas instituciones están para servir a toda la nación, más allá de sus características, de su pensamiento, de su ideología, del partido en que militen o de su absoluta indiferencia por la política partidaria. El uso faccioso de esas instituciones es, a mi juicio, no solo una puñalada al sistema republicano, sino un acto de corrupción. Yo he dicho más de una vez que la corrupción, desde mi perspectiva, en la función pública, significa la utilización en beneficio propio de aquellos recursos que le han sido confiados a un individuo para que los use en beneficio de toda la comunidad. Cuando los usa en su beneficio, aunque no se lleve plata al bolsillo, hay corrupción. He dicho que hay corrupción cuando se usan los recursos públicos para hacer propaganda
en donde se exalta una acción de gobierno o, mucho más grave aún, una persona, un gobernante, con su nombre, su imagen, etcétera, pagado con los dineros públicos. Eso es lisa y llanamente corrupción. Pues esta circunstancia que estamos viviendo, esta campaña que se ha vuelto tan sucia, a donde se ha utilizado y se sigue utilizando incluso el miedo, la mentira, a donde nos enteramos de lo que va a hacer un candidato por lo que dice el otro, cosa que realmente es increíble. Bueno, ha permitido por lo menos que se exhiban muchas de estas conductas, a mi juicio, muy inapropiadas. La hemos visto, por ejemplo, en los sindicatos. Los sindicatos, si bien no se deben a todo el pueblo, porque se deben a quienes representan, a quienes están afiliados adentro de ese sindicato, no deben tampoco tener identidad partidaria, no es correcto. De todas maneras, eso no nos afecta a la comunidad en su conjunto, sino al afiliado, porque se supone que en un sindicato, un gremio, hay gente que simpatiza con diferentes partidos políticos. Entonces, ¿cómo puede la institución identificarse con uno de ellos, dejando afuera el pensamiento de otros? Por más que uno sea mayoría, la mayoría no, justamente en la democracia, no puede imponerse sobre la minoría, acallarla o no permitirle expresar su pensamiento. Pero mucho más grave es cuando la institución pública es estatal, es decir, se debe a todos los habitantes de la nación, como decía recién, y últimamente lo estamos viendo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hemos visto algo que me ha llamado poderosamente la atención. La Presidenta de la Nación ha convertido la Casa de Gobierno virtualmente en un comité partidario. Desde la propia Casa de Gobierno, a la que se la hemos encargado que administre durante los años en que la elegimos, la contratamos como presidente, desde esa Casa de Gobierno ha hecho una campaña electoral descarada en favor del candidato de su preferencia. Descarada, llevando incluso grupos de militantes que se comportaban como si estuvieran en una cancha de fútbol, proclamando abiertamente que había que votar en favor de ese candidato e incluso denostando, calumniando, injuriando al candidato de la oposición. No podemos permitir eso, eso no existía en la Argentina. Yo me pregunto, ¿algunos de ustedes se imagina por un minuto a Obama, a Barack Obama, a Merkel en Alemania, utilizando las casas de gobierno para hacer política partidaria y meterse en las campañas electorales, llevando gente que aplauda cuando ellos proclaman la adhesión al candidato de su partido? Vengamos un poco más cerca. ¿Se le imaginan a Michelle Bachelet, a Tabaré Vázquez, a Ollanta Humala? ¿Se los imaginan actuando así? No. Sí nos imaginamos, va a decir, no hace falta que nos imaginemos, lo hemos visto a los Castro, lo hemos visto a Hugo Chávez, lo vemos a Nicolás Maduro, es decir, los dictadores. Los tiranos y los dictadores se comportan de esa manera. ¿Nos seguimos pareciendo a ellos? ¿Podemos seguir llamándonos república mientras nuestros gobernantes se comportan como se comportan los dictadores? Y a propósito de Maduro, su última frase ya, si faltaba algo para calificarlo de dictador, ha sido realmente más que suficiente. Ha dicho que si el 6 de diciembre, que hay elecciones parlamentarias, gana la oposición, él no entrega la revolución y va a empezar a gobernar con el pueblo y las Fuerzas Armadas. Es decir, va a dar un golpe de Estado. Lo ha dicho claramente, lo ha anunciado. Pues bien, acá en Córdoba también lo hemos visto. El gobernador se ha ocupado directamente de hacer propaganda en favor de sí mismo con nuestros dineros públicos descaradamente, hasta el punto ha llegado que incluso le ha cambiado, como lo he dicho yo otras veces, el nombre a la gobernación por su propio apellido. Espero que dejemos de ver esto, por cierto. Antes no era así. Antes nuestros gobernantes eran hombres probos, hombres que sabían distinguir claramente a dónde terminaba el partido. No había ningún gobernador, ni radical, ni demócrata, que fuera a la vez presidente de su partido. El que lo era renunciaba en el momento de hacerse cargo. Cuando se funda el Partido Demócrata en 1913, se nombra presidente, se lo elige presidente al doctor Martín Ferreira, que era presidente del Banco de la Provincia. En ese mismo día renuncia a la presidencia del Banco de la Provincia. El gobernador de la provincia, que sin duda simpatizaba con ese partido, era el partido de su gente, y después fue candidato a ese partido en una segunda elección años después, no asistió, ni participó, ni ocupó ningún cargo partidario. El doctor Amadeo Sabatini del radicalismo era un ejemplo de probidad republicana y distinguía con absoluta claridad, a veces hasta exageradamente,
para que quedara bien claro que el gobernador era una cosa, el partido político era otra. Dejaban de pertenecer virtualmente al partido mientras duraba su gobierno. Pues esto es lo que tenemos que recuperar. Si antes lo hicimos, si fuimos república cuando éramos un gran país, ¿por qué para volver a ser un gran país no empezamos por ser nuevamente república? He visto también otra actitud increíble. Se han juntado la semana pasada 28 rectores de universidades argentinas, entre ellas el rector de la Universidad de Córdoba, para proclamar que ellos apoyan la candidatura de Scioli, de Daniel Scioli. ¿Es posible que puedan utilizar nada menos que instituciones públicas del Estado dedicadas a la preparación, a la educación superior, para hacer política partidaria? ¿Puede haberse degradado tanto la universidad pública para llegar a este extremo? El doctor Tamarita ha llegado a decir, cuando estaba en esa reunión, que llevaba la adhesión de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Tamarita, usted, a título personal, tiene el mismo derecho que tengo yo y todos los ciudadanos de este país para proclamar su adhesión a quien quiera. Es absolutamente libre de hacerlo, pero en tanto usted está hablando en nombre de la universidad, usted no puede utilizar una institución pública para hacer partidismo. Eso, además de un acto de corrupción, es una inmoralidad. No puede actuar de esa manera. Está mal lo que usted está haciendo. Incluso hasta las universidades privadas deberían abstenerse de eso. No por la misma causa, sino porque la naturaleza de la universidad es totalmente distinta. La política se hace en otros lados. Pero claro, ya sabemos, las noticias que vemos en los diarios de la universidad son todas vinculadas a la política partidaria. A ver quién tiene más votos para lograr esto o lo demás allá. Nunca es un premio Nobel, nunca es una excelencia académica, nunca es el galardón que han logrado por su calidad educativa. No, siempre es una cuestión política. Bueno, esta degradación de la universidad pública ya la venimos viendo hace rato. Yo creo que tenemos que cobrar conciencia que la calidad institucional tiene mucho que ver y condiciona la calidad de vida de los habitantes de un país. No son dos cosas distintas. A mayor calidad institucional, mejor calidad de vida en todos los órdenes, económico, social, cultural, en todos los órdenes. Les recomiendo, hay dos autores norteamericanos que escribieron un libro estupendo que se llama ¿Por qué fracasan los países? Se llama Daron Acemoglu y James Robinson. Léanlo, porque vale la pena. Hay otro autor también, Neil Ferguson, que se ha ocupado del tema en varios libros. Hay uno, sobre todo, que se llama Civilización, Occidente y el resto, en donde explica claramente por qué en Occidente es donde más países desarrollados ha habido por la calidad institucional que han sabido lograr y conservar. Somos nosotros los habitantes, los ciudadanos, los que tenemos que, primero, respetar la calidad institucional de nuestras instituciones republicanas y, segundo, exigir a nuestros gobernantes que lo hagan. De nosotros depende nuestra propia calidad de vida y la de nuestros hijos. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381.
Bueno, como habíamos prometido, estamos con Marcelo Polakov, que es el rabino de la comunidad israelita de Córdoba. Vamos a hablar de varios temas. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias por venir. El primer tema, la primera pregunta que te quiero hacer para clarificar a nuestra audiencia, ¿qué diferencia hay entre un rabino judío y un sacerdote católico? Bueno, la primera es mi esposa. Porque en serio también nosotros en la tradición judía, los rabinos no tenemos ningún nivel de representación como en la tradición cristiana de lo divino. Es decir, la pirámide en la representación católica especialmente, desde el Papa para abajo, tiene que ver con un rol justamente de representación del orden divino dentro de la colectividad o de la comunidad. Nosotros como rabinos no tenemos ninguna diferencia intrínseca en cuanto a representación de lo divino con nadie. En la tradición judía, donde está tomada mucho la tradición cristiana, había sacerdotes, se denominaban en hebreo Kohanim. Lo que pasa es que como tenían un rol ritual que estaba atado básicamente al Templo de Jerusalén, el Templo de Jerusalén se destruyó hace 2000 años y no tiene ningún rol. Entonces la autoridad de la comunidad en general, ya prácticamente también desde hace 2000 años, pasó a los rabinos. De hecho, a Jesús le decían rabí. Sí. Rab en hebreo significa maestro. Rabí, mi maestro. Entonces el rabino es un maestro. Un maestro de la tradición. Que enseña las Sagradas Escrituras. Enseña las Escrituras, también se lo consulta para las leyes, en el armado de la jurisprudencia, y tiene un rol de liderazgo en la comunidad, que reemplazó muchas veces el rol del sacerdocio también, a pesar de que no es fundamentalmente el inicial. Ahora, vos estás adscripto a una comunidad, sos el rabino de una comunidad. De una comunidad. Cada comunidad judía es absolutamente autónoma. Nosotros no tenemos arzobispos, papa... No podés ascender, digamos. Estamos en el descenso. Pero ha hablado sumo sacerdote. La Biblia hablaba de Melquisedec, por ejemplo. En la época de los sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote, tal cual. El primero era Aarón, el hermano de Moisés. El hermano de Moisés. Y de allí en más eso era una casta sacerdotal que tiene que ver con una cuestión de linaje solamente, que ahora se mantiene solamente desde el punto de vista tradicional. Que mi abuelo me dijo que yo descendía de la familia de los sacerdotes, es así. De hecho, mi abuelo me decía que él era también Cohen de los sacerdotes. Cohen, claro. O sea que si uno rastrea para atrás, uno no sabe mucho de esto porque la genealogía es un área bastante gris. Pero bueno, lo fundamental es que esta diferencia, que a veces no queda clara para la mayoría de la gente, es así como tú dices. De hecho, el sacerdote tiene una función de representación divina y el rabino no. A veces tomaban el nombre de exilarcas, que eran los gobernantes en el exilio, ¿no? Eso era como una especie de agrupación más que nada de orden político para representar a la comunidad judía ante, por ejemplo, los gobernantes del lugar donde vivía la comunidad. Pero de hecho hoy es cierto que a lo largo de los siglos la figura rabínica ha cobrado también incidencia en un rol también un poquito sacerdotal, porque nosotros, a pesar de que lo pueda hacer cualquiera que lo sepa hacer, tradicionalmente somos los que hacemos, por ejemplo, un casamiento como hace un cura, o un entierro, o las ceremonias vinculadas al nacimiento. La circuncisión, por ejemplo. Exacto. Bueno, eso lo hace una persona que lo sabe hacer, pero digo... no lo hace el rabino actualmente. No. Todos los rituales del ciclo de la vida o en la dirección de un servicio religioso suelen recaer en nosotros, a pesar de que pueda hacerlo cualquier persona. No hay nada, de hecho, que no pueda hacer una persona que no sea rabino. Hoy por hoy te diría que el único tema que uno tiene que ser rabino formado y con una especie de ordenación, que no lo puede hacer otra persona, es decretar un divorcio religioso. Ajá. Para hacer un casamiento no, cualquiera que lo sepa hacer lo puede hacer. Pero para hacer un divorcio dentro del ámbito religioso necesitas como una especie de ordenación rabínica. Bien, tenemos que tocar muchos temas, Marcelo. Vamos. ¿Por qué no iniciar? Vamos a la la conmemoración de esta noche, ¿no? De este episodio tan trágico que fue la noche de los cristales rotos. Contanos un poco en qué va a consistir. He visto que en la Compañía de Jesús hay una celebración de las tres principales. Sí, en realidad esto venimos haciéndolo básicamente a través de una agrupación que se llama Bnei Brit,
la comunidad católica, la comunidad judía, hace varios años recuerdan con una especie de liturgia ya preestandarizada el momento de la Noche de los Cristales. Justamente esto va a ser el miércoles aquí en Córdoba. A mí me han dicho que es impresionante la ceremonia. Es una ceremonia interesante y va a ser el miércoles en la Compañía de Jesús a las 18 horas. Están todos invitados. La idea es justamente, como decían ustedes al principio del programa, recordar para no repetir. Hoy hace 77 años que en Alemania y en Austria se saquearon casas, negocios, sinagogas, se detuvo a mucha gente, se asesinó los números más reales son 90, 91 personas, y en medio de una especie de festival de la discriminación así como violento y que puso en evidencia lo que iba a venir después. O sea, el otro día, hace poquito, hubo una presentación de un libro de un especialista en el tema de la Shoah, del Holocausto, que se llama Mario Sinai. Lo hicimos en El Buen Pastor hace 2 o 3 días. Y allí él decía que había como un mensaje en esa noche que decía: en Alemania los judíos no pueden vivir con nosotros como judíos. Pasada esa noche ya, en Alemania los judíos no pueden vivir con nosotros. Y pasado un poco más, en Alemania los judíos no pueden vivir. Bueno, y ese proceso empezó a decretarse fuerte en esa noche. Nadie podía decir que no sabía lo que pasaba. yo quiero hacerte 2 preguntas, Marcelo. La primera es esa. Mucha gente dice el tema del Holocausto fue un tema del nazismo, pero acá la población civil veía que llegaban los camiones, se bajaban los camisas pardas, rompían las vidrieras, sacaban a las mujeres llorando, a los chicos los subían en un camión y se los llevaban. ¿Lo vio toda la población civil? Sí, lo vio toda la población civil. Les voy a contar una pequeña anécdota que pasó en 1941, un poquito después de esto. Alemania ya estaba entrando en los terrenos que la Unión Soviética dominaba de Polonia, y entraron a un lugar el 10 de julio de 1941, que se llamaba Jedwabne, un poblado de 3.200 personas, la mitad de la población era judía. En ese lugar había 2 pueblos como satélites, más chiquitos todavía, uno se llamaba Ticotín y el otro Vigoda. Se los cuento porque es muy interesante lo que pasó. En Jedwabne, los pobladores ayudaron a los nazis a agarrar a las 1.600 personas de la comunidad judía con las cuales vivían hacía siglos. Los pusieron en un granero y los quemaron vivos. No quedaron 7 que lo contaron. En los 2 pueblos de al lado, en uno de los 2 pueblos, nada, menos de 30 kilómetros a la redonda, la misma gente dejó que los nazis entraran y hicieran los asesinatos. Y en el otro pueblo prácticamente no hubo víctimas de la comunidad judía porque los mismos pobladores se ocuparon de esconderlos y defenderlos. Increíble, en menos de 30 kilómetros cuadrados, las 3 actitudes posibles. La del cómplice, la del observador indiferente, que nunca es indiferente, o temeroso, quizás. Y la de aquel que se juega para salvar la vida de su vecino. Y uno dice, ¿era gente distinta? No, no era gente distinta, era la misma gente. Y uno no sabe, hasta que no llega a esa situación, cómo va a reaccionar. Desde la teoría todos decimos, desde el ideal, ojalá todos pudiéramos salvar a nuestro vecino, ¿verdad? Ojalá. Hemos visto a lo largo de la historia, no solo con el tema del Holocausto, sino con cualquier masacre, hemos visto que lamentablemente el número mayor de la gente no es ni cómplice ni justo, sino que es un observador, te diría pasivo, que lamentablemente ayuda con su pasividad a que los tormentos termina siendo cómplice. Esto no es cosa mía. Es un problema esto de... Rabino, Has usado una palabra notable que lo usamos mucho en la lengua castellana, ¿no? Que es una palabra de origen árabe y de fuerte connotación islámica. Ojalá. Ojalá. Quiera Allah, Dios. Que para nosotros quiera Dios. Rabino Polakov, ¿por qué los judíos se quedaron y no se fueron después de ese día? La gente que tenía posibilidades, ¿por qué no se fue? Algunos se fueron y otros, siempre está esta idea de, bueno, ya va a pasar, no va a ser tan grave, esto no puede pasar, no lo van a permitir las instituciones, o no lo va a permitir nuestros vecinos, o no lo va a permitir la comunidad internacional. Bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? No lo sé.
pero digamos, cuando ya la historia terminó es fácil verlo. Claro, es muy fácil. En el momento, claro, la lógica hubiera sido... tierra de 1000 años no es fácil. Claro. Vamos a hacer un corte, seguimos enseguida. Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Marcelo, vos tienes un máster en judaísmo, digamos, que lo hiciste en Nueva York y en Jerusalén. A mí me gustaría, si te parece bien, que relates un poco tu vida en Jerusalén, sobre todo cómo se puede vivir en esta ciudad tan extraordinaria, pero con tantos problemas, y la convivencia con la población árabe. En realidad la convivencia de todos los días es bastante sana. Yo sé que esto suena raro. Yo entraba a la universidad, en el mismo ascensor iba yo con mi kipá, un árabe con su kefiá, con su pañuelo, digamos, palestino, entre comillas, Sí. y un cristiano, y los tres estudiábamos juntos algunas materias. Y eso es lo natural. ¿Y ese árabe es israelí? Ese árabe puede ser ¿Y israelí o no. se siente israelí? El árabe israelí, hay muchos árabes israelíes cristianos y árabes israelíes musulmanes que viven con todas las garantías constitucionales como en un estado, como nuestro estado, como en Argentina, ¿verdad? Como vivimos nosotros como argentinos judíos, argentinos cristianos, argentinos islámicos. Ahora, es cierto que a veces los pueblos en general, la mayoría de la gente es sana. El problema son las dirigencias, que a veces se fanatizan y producen más problemas de los que hay en la realidad. Mira, yo me acuerdo, en ese momento había un grave tema con algunos atentados de suicidas, entonces era difícil. Yo estuve ahí en el año 2001, viviendo todo el año, y no podías ir a un bar porque se sentaba alguien y volaba en pedazos, a un cine, subirte a un colectivo, era un problema serio. Con unos amigos que estábamos estudiando juntos, para no tomar el colectivo, porque era realmente peligroso, nos compramos un auto re viejo, entre los tres que estudiábamos juntos, y se lo compramos, fuimos a un barrio netamente de población árabe y se lo compramos a un musulmán, a un árabe musulmán. Con lo cual, digo, en una compra-venta normal de un auto, a veces desde afuera es difícil verlo. Yo, desde mi casa, mi departamento donde vivíamos, que alquilábamos, hasta el cuartel general en ese momento de Ramallah, de Arafat, en mi auto podía tardar entre 15 y 20 minutos. O sea, no sé si se dan cuenta las dimensiones. Sí, Entonces, es todo chiquito, a pesar de que es enorme a su vez, y yo creo que las poblaciones lentamente se van a ir dando cuenta, y yo creo que la mayoría ya lo hace, que este conflicto tiene solución, tiene solución. La verdad es que hay conflictos intra otros países vecinos mucho más terribles. Yo sé que tiene más prensa este conflicto israelí-palestino, pero espero que mañana se solucione. Ojalá haya dos estados como corresponde, que sean democráticos. Hoy hay uno. Se respeten mutuamente. Que se respeten Es decir, cuando uno mutuamente. quiere destruir al otro, y ojalá, yo creo que la dirigencia, me da lástima porque yo creo que la dirigencia palestina ha tenido la posibilidad muchas veces de llegar a un acuerdo
y por distintos motivos, a veces no queridos, no se ha dado. La presencia de Hezbollah no ha ayudado en esto, La presencia ¿no? de cualquier fanatismo, incluso no nos olvidemos también, la semana pasada pasaron 20 años ya del asesinato de Rabin, Claro. también, que fue por un fundamentalista judío que Claro, lo hay asesinó. fundamentalistas de todos lados. Claro. Entonces, el concepto de que no puede convivir la mentalidad árabe con la mentalidad absoluto. cristiana, con la mentalidad judía, no es cierto. El Ustedes problema- conocen muy bien de cultura, conocen la España del siglo de oro, era Bueno, cuando eso es lo que convivían dice perfectamente Prudencio moros, cristianos y judíos. España era el centro del planeta, el centro de producción cultural, el centro de desarrollo económico. Era realmente una luz. Toledo era una ciudad modelo, Era una ciudad en modelo. donde estudiaban juntos también. Estudiaban juntos. Entonces, Toledo tan arriba. Y Córdoba. Y Córdoba, ni que hablar. Entonces, ese modelo es el que hoy, gracias a Dios, y a mucha gente muy buena que tenemos en Córdoba también, en la Córdoba nuestra, del Comipaz, que Bueno, trata ahora de vamos a reflejar hablar de esos eso. valores, ¿no? De la convivencia, no la convivencia barata de decir convivamos o los pajaritos o la utopía, sino el hecho de sabernos distintos y celebrar la diferencia. ¿Por qué no? Yo quiero rendir un homenaje a una persona que en años difíciles de la Argentina, donde de las autoridades no bajaba precisamente un mensaje de convivencia entre cristianos y judíos, hizo avances importantísimos aquí en Córdoba para que esa convivencia y esa comunidad pudiera mantenerse. Se llamaba Alberto Vélez, no sé si has oído hablar de él. Me acuerdo hace unos años en el Museo Genaro Pérez a un homenaje que la comunidad judía le hizo a Alberto Vélez. Él estaba vivo todavía, le dieron una medalla, porque en épocas durísimas, donde ya te digo, desde el gobierno nacional se incitaba incluso a la violencia religiosa, Vélez fue un impulsor y logró que en Córdoba se generara lo que debe haber sido las bases de lo que es hoy el Comipaz. Puede ser, yo estoy hace 13 años viviendo aquí. Él debe haber fundado el Instituto Cultural Israelí, Argentino-Israelí. Es probable, en Córdoba. es probable. Hablanos del Comipaz, que es una experiencia que se inició en Córdoba. Se inició en Córdoba, es lamentablemente demasiado inédita porque así con tantos años, ya tiene 18 prácticamente, de ordenamiento real y de trabajo constante, no hay. Entonces nos encantaría que hubiera más de este estilo en distintos lados, no solo del país, sino de algunos países del exterior. Nosotros, la verdad es que para mí ha sido y sigue siendo un placer sentarme alrededor de una mesa con mis hermanos musulmanes. Yo voy a la mezquita como si fuera mi casa, realmente lo digo, y son... Claro, eso es muy importante que se sepa. Es un Argentina lujo. es el ámbito ideal para eso. Eso es muy No hay importante. menor Porque problema. ese El imán se para en la mitad de la sinagoga en el día más importante del año a hablarle a todos y a saludar. Qué Yo maravilla. hago lo mismo en la mezquita. Obviamente Carlos, nuestro arzobispo, ni que hablar, o Pedro Torres, el obispo auxiliar. Para nosotros eso ya es como parte de nuestra vida. Yo he aprendido no solo a admirar, sino a respetar y a valorar muchísimo más la tradición cristiana y la tradición islámica de lo que yo conocía, justamente por conocerla a través de sus autoridades máximas, aquí que son un lujo para nuestra ciudad. Un lujo porque la verdad es que la dirigencia tiene una responsabilidad enorme, y tanto la dirigencia, incluso evangélica también, evangélica, católica, islámica, en Córdoba, han hecho de este oasis que es el Comipaz algo, una braja, como decimos en hebreo, una bendición. Qué raro que no haya replicado en otros lugares del país. Es difícil, yo recuerdo una cosa muy simpática, creo que fue el año 2005, 2006, nos llamaron del Palacio San Martín, del Ministerio de Relaciones Exteriores Sí. y Culto, que vayamos a un seminario de 2 o 3 días para explicar cómo hacer este tipo de Comipaz en el resto. Y a veces hay muchas internas en varios lados, a veces en Buenos Aires también, y se dificulta, más que nada por las mismas internas de cada tradición, que eso a veces frena lo que podría hacerse de otra forma, ¿no? En Marcelo. un nivel distinto, pero una cierta forma de intolerancia también, Por que supuesto. como dice Eduardo, en todas las religiones No hay lamentablemente ninguna se da. Marcelo. Ese Dios vengador que tiene que Sí, no es destruir a Dios, los que no lo somos adoran. nosotros, Te tengo que hacer la pregunta difícil del la que programa. quieran. Las 3 religiones son monoteístas, ¿cierto? Ahora, ¿es el mismo Dios? Sé que el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos es el mismo Dios. ¿Alá es el mismo Dios? Sí,
Es fácil. No es una pregunta difícil, es muy fácil. La respuesta es sí. Sí, directamente. Es un Dios que se expresa de distintas maneras según el pueblo al cual se dirige. Pero por supuesto, nosotros, el problema en esto me parece que es tener como el monopolio. Yo creo que en las tradiciones religiosas tenemos que aprender a hacer como una especie de oligopolio, porque los monopolios terminan siendo violentos. Claro. Cuando uno quiere imponer por la fuerza, termina mal, termina mal. Sí, termina purificando por el fuego. Es así. Sí. La religión católica, mi religión, ha operado en eso un cambio importante. A nosotros cuando nos educaban de chicos nos decían que la única salvación era a través de la Iglesia Católica. Sí, el concilio cambió El eso. Concilio Vaticano II cambió eso y Exacto. nos dijo, no, señor, la salvación no está solo por ese camino, hay muchos caminos de salvación. Eso incluso fue... fuera de las religiones. Exacto, y eso fue hace 50 años. Claro. Estamos en el año del jubileo de ¿Te das cuenta? Sí. Nostra Aetate, se llama la encíclica que el Vaticano, el Concilio Vaticano II en 1965 produjo y que viró... 65, claro. 1965, sí, ahora 50 años. Pasó medio siglo. Rabino Marcelo Polakov, se nos acabó el tiempo. Una lástima. Muchísimas gracias. Te veremos entonces el día miércoles en la ceremonia esta que me han dicho que es impresionante. Me imagino que la iglesia está apagada y se prenden velas, algo así. Se prenden velas también, ¿Va a estar vos y va a estar el arzobispo? El arzobispo auxiliar. no, porque están justo en la conferencia episcopal que se van todos a San Miguel, a Buenos Aires, es esta semana. Ajá. Así que ellos no van a estar. Bueno, ya. es a las 18. Van a estar todos en... Sí. Hay un nuevo obispo auxiliar. Sí, antes de ayer lo han nombrado. Esto es el miércoles. A las 18 horas en la iglesia de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús. Ahí en Obispo Trejo. Rabino, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. El lunes pasado, Prudencio comentó el tema de esta nueva ley que prohíbe los exámenes de ingreso en las universidades nacionales. Yo quiero continuar con este tema porque este tema tiene un alcance que va mucho más allá que la universidad. Este tema, en definitiva, es una aversión que adquirieron los argentinos a la competencia. El argentino actual no quiere competir. Fíjense ustedes que la grandeza de la República Argentina, que viene de la Constitución Nacional del 53, en donde se diseña un sistema democrático pero al mismo tiempo liberal, y luego la cultura del trabajo que trajeron nuestros abuelos inmigrantes, hicieron grande este país. Este país llegó a ser el país número 7 en el Concierto de las Naciones. ¿Por qué? Por la libre empresa en competencia leal. Y cuando la competencia se eliminó, en mi opinión, comienza en el año 45, con el mensaje populista del peronismo, y luego sigue más adelante, y esto por favor atiéndanlo bien,
con una mala interpretación de la doctrina social de la Iglesia, en una mala interpretación del principio de subsidiariedad, es cuando la Argentina empieza su nivel de decadencia. Es un absurdo hablar de que no hay competencia, porque la vida es competencia, la competencia está en la vida. ¿Qué es la vida? La vida no es nada más ni nada menos que la capacidad de nacer, de metabolizar, de desarrollarse, de procrear y de morir que tienen algunos seres, por lo menos en este planeta. Y cada una de estas 5 funciones que he mencionado están relacionadas con la competencia. Fíjense ustedes que la vida que comienza en una célula, la vida en un ser unicelular, y evoluciona hasta llegar a la más maravillosa máquina biológica que ha existido en este planeta, que es el ser humano, Homo sapiens, nosotros, yo, usted, telespectador, eso se ha generado por la ley de la evolución. Y la ley de la evolución ocurre por 2 cosas, porque hay error y porque hay competencia. Hay error a veces, muy pocas veces, aleatoriamente, en la transmisión de la información genética. Entonces, un individuo no es igual a otro, por lo tanto, uno es mejor. Si esa diferencia es importante, y como se transmite en la herencia, hace que la persona que tenga más posibilidades termine desplazando a la otra. ¿Por qué? Por la competencia de los recursos escasos. Entendiendo por escasos, no que sean pocos, sino que hay menos que las apetencias. Si hay recursos escasos y hay diferentes, el mejor gana y termina desplazando al otro. Y por eso el individuo unicelular se convierte en multicelular y después adquiere exoesqueleto y después adquiere columna vertebral que es más eficiente, y así aparecen los peces. Y así aparecen los anfibios que ya se asoman a la tierra, salen del agua. Y así aparecen los reptiles que colonizan todo el urbe, completo. Los dinosaurios, el mundo jurásico, han visto las condiciones de contorno, que ya en la competencia son perdidosos, se extinguen. ¿Y quiénes surgen? Las aves y los mamíferos. Los pequeños mamíferos se convierten en mamíferos mayores, se convierten luego en distintas especies y terminan siendo los simios y luego los homínidos, y una vez aparece el lóbulo frontal y aparece el ser humano. Todo eso se forma por la competencia. Eso es a nivel especie. Quiero analizarlo ahora a nivel personal. Y voy a usar un ejemplo que yo conozco muy bien. Yo, Eduardo Ibáñez. ¿Saben cuándo empezó mi competencia feroz, como la de todos ustedes? Tan feroz que va más allá del concepto de vida o muerte. Ustedes pueden decir, ¿qué hay más importante que la alternativa de vivir o morir? Una alternativa anterior. La alternativa de existir o no existir. Cuando el espermatozoide que aportó mi padre y fecundó el óvulo que aportó mi madre, fecundó el óvulo, y en ese instante yo empecé a existir, si en vez de ser ese espermatozoide hubiese sido el del lado, al lado de 1 millón o 10 millones, no sé si hay 10 millones, pero varios millones de espermatozoides, yo no sería Eduardo Ibáñez, sino que sería Ramón Ibáñez. Y entonces mi hijo no sería Lucas Ibáñez, sería Agustín Ibáñez, sería otra persona. De manera tal que la esencia mía de mi propio ser surge de una competencia. Competencia que después sigue en la familia. Nosotros somos 9 hermanos. Hemos competido amablemente, pero hemos competido. Luego en el colegio, luego en el grupo de amigos, luego en el grupo con las amigas, ahí se nota mucho más. En una fiesta, el chico que bailaba mejor, la chica le decía que sí, y el que bailaba mal le decían que no. Había competencia. Después, en la competencia consigo mismo, una de las más importantes. La competencia para educarse uno a sí mismo. La competencia en el medio laboral. No todos hemos ascendido igual. La competencia en el medio empresarial. Y la competencia en el amor. Yo me casé con mi mujer
porque hubo una competencia, mi mujer tenía otro pretendiente, y yo un día le dije, tenés que elegir entre uno de los dos pretendientes, y ella me eligió a mí. Quiere decir que en esa competencia gané yo y no ganó el otro. Si hubiera ganado el otro, yo me hubiera casado con otra persona y hubiese tenido hijos distintos. Esas competencias entonces que existen en la vida explican que decir que un autócrata diga no voy a eliminar la competencia no favorece a los ciudadanos, porque la competencia no se elimina nunca. Lo que se elimina, se cambia es el escenario de la competencia. Una cosa es competir en un universo cerrado, donde no se puede entrar ni salir, y hay alguien que cabalga con el caballo del comisario. Y otra cosa es competir en un universo abierto, que si hay libertad de oportunidades, toda competencia beneficia a ambas partes, porque para que haya transacción, ya lo hemos explicado, tiene que haber beneficio primero, porque si no, el otro se va a hacer una transacción en otro lado, porque tiene libertad. Voy a poner un ejemplo muy claro. Un rebaño de ovejas. Una oveja de un rebaño no compite. No tiene que luchar contra el predador, no tiene que buscar la comida, pero no tiene iniciativa y no tiene orgullo. No compite. ¿Han visto las ovejas en el corral? Compárenla con un carnero salvaje de los Alpes. Ese animal, está permanentemente buscando su subsistencia y buscando su seguridad, pero se desarrolla como animal. Esa es la diferencia que hay entre competir y no competir. Nosotros tenemos en 15 días un acto fundamental de nuestra vida. Vamos a tener que decidir si elegimos a un representante de un sistema, porque acá muchos periodistas dicen Macri y Scioli es casi lo mismo. No, señor, son absolutamente diferentes. Uno representa un sistema en donde se ha eliminado la competencia. La gente no compite, no tiene más iniciativa y no tiene más orgullo de individuo. Y el otro sistema propugna una competencia en libertad y en igualdad de oportunidades. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando votemos y tener bien presente el tema de la competencia, porque si queremos que la Argentina vuelva a ser lo que fue en otras épocas, queridos amigos, no nos queda otra alternativa que volver a competir. Es palabra de honor. La campaña electoral nos hace que nos ocupemos casi exclusivamente de estos temas, pero yo creo que es también bueno que no dejemos de lado otros que, sin ser urgentes, son también importantes. Esta columna ha estado desde su comienzo dedicada, al menos teóricamente, a cuestiones de tipo cultural, históricos, vinculados con nuestra ciudad, también con nuestro país en general. Entonces, yo hoy voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver con las elecciones del 22 de noviembre. Mañana, 10 de noviembre, se celebra el Día de la Tradición. Y se celebra porque el 10 de noviembre de 1834 nació un gran poeta argentino que se llamó José Hernández, que fue el autor de una obra poética que ha sido una de las obras también más relevantes de la literatura argentina, que se llama El Martín Fierro. Todos saben qué es y no hace falta que yo se los cuente. Hoy veía justamente en un medio de comunicación, advertía que se recordaba esta efeméride y la celebración de mañana, Día de la Tradición, diciendo que se hacía en homenaje a la obra emblemática de la identidad nacional. Y me puse a pensar un poco qué significado tenía esta expresión. Lo primero, me puse a ver cuál era el significado de la palabra identidad. Hay tres significados fundamentales de la palabra identidad.
La primera es la cualidad de idénticos, es decir, en matemáticas, en álgebra es clarísimo, A es igual a B significa que A y B son la misma cosa, no se distinguen, idénticas. Evidentemente no es a eso a lo que se está refiriendo la frase que es emblemática de la identidad nacional. La segunda acepción dice que son los rasgos distintivos de un individuo o de una colectividad de individuos que permiten distinguirlo de los otros. Aquí se aproximaría la definición de identidad que ha querido dar quien usó esa expresión. Y la tercera sería la conciencia de sí mismo que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, de ahí viene el documento de identidad, lo que nos distingue a mí, de usted, del otro, del otro. Evidentemente, repito, este concepto de identidad, cuando se habla de que el Martín Fierro es la obra emblemática de la identidad nacional, tiene que ver con la segunda acepción, pero cuidado, porque hay una tendencia a identificarla con la primera. Cuando se habla de identidad en términos culturales hay que tener mucho ojo para no caer en el significado de la primera y querer imponer un sistema a donde todos seamos idénticos. Es decir, donde se uniforme nuestro pensamiento, nuestras concepciones, nuestras creencias, nuestras preferencias, en aras de una suerte de ser nacional que se supone que tiene que abarcarnos a todos y que todos estamos obligados a adherir a él y ser partícipes de él, so riesgo de caer en la antipatria, en no ser argentinos en serio. Esto es sumamente peligroso, y no solo es peligroso por lo que en términos de pensamiento y de ideas significa, sino por lo que en la práctica suele traer aparejado, porque esto suele ser la esencia de las tiranías. Un nacionalismo ramplón, un nacionalismo lleno de prejuicios chauvinistas, autoritario, que por lo general consagra como un semidios al individuo que lo encarna y que representa al pueblo y que todos tienen que adherir a la doctrina de ese individuo porque de lo contrario son malos argentinos, están en contra del pueblo. Los rasgos distintivos, o los rasgos identitarios de un pueblo, sobre todo en un país como el nuestro que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, son muy pocos. Hay evidentemente ciertos rasgos característicos que permiten decir este es argentino y no es uruguayo, boliviano o chileno, pero son muy pocos. Son muchos más las diferencias que tenemos y bienvenidas que sean. Advierten ustedes que un cuyano, un mendocino, un sanjuanino, tiene mucho más parecido cultural con un chileno que un porteño. Y el porteño tiene más parecido con el uruguayo que con el correntino, y el correntino lo tiene con el paraguayo. Es decir, la identidad no es de alcance nacional. Hay rasgos que permiten a algunas características establecer sobre los habitantes de un mismo país, pero los caprichos de la historia no condicionan, no condicionan identidades culturales. La identidad cultural incluso excede lo de una región y una provincia, de un pueblo a otro. Está dado por infinidad de hechos históricos, raciales, cómo se ha conformado ese pueblo. Es decir, si tiene una predominancia aborigen, si tiene una predominancia de descendientes de españoles conquistadores o de inmigrantes, y si esos inmigrantes son alemanes, españoles, italianos, rusos o lo que fuere. Es decir, hay una diversidad, y esa diversidad es lo más valioso que tiene el pueblo argentino. En eso residía precisamente la gran diferencia entre federales y unitarios que derramaron sangre a raudales durante el siglo XIX. Los unitarios propiciaban la unidad nacional. La unidad era la virtual desaparición de las partes para conformar un todo. Los federales, la unión nacional, es decir, la organización del país basada en el respeto de las partes que lo constituyen, buscando la armonía y el equilibrio del conjunto. El Martín Fierro es una obra magnífica de la literatura argentina y en buena hora que se enseñe. Pero cuidado, el Martín Fierro como personaje no es más que el prototipo de una región del país en una época determinada y de un tipo social que ya no existe. Aquí no hubo gauchos. En las zonas montañosas del país no hubo gauchos. Se utilizó después del Martín Fierro la palabra gaucho para significar un hombre campechano, bonachón, generoso, altruista. No era ese el Martín Fierro. Ojo,
que si lo tomamos como un emblema de la identidad nacional, nos estamos equivocando. Los que hemos leído el Martín Fierro sabemos muy bien que Martín Fierro era racista, intolerante, incapaz de convivir socialmente con el resto, luchaba contra el indio, injuriaba al negro. Es decir, ese no es el modelo. Yo le pregunto, ¿usted querría que sus hijos llevaran una vida como la del Martín Fierro? Entonces no se lo pongan como modelo. No lo usen como modelo porque no sirve. Yo creo que tenemos que pensar que nuestra identidad, es decir, los rasgos colectivos, tiene que basarse precisamente en la diversidad que, gracias a Dios, los argentinos tenemos. Los invito el miércoles que viene a las 18 horas en la Academia Nacional de Ciencias. El Instituto Sarmiento, del cual yo soy vicepresidente, organiza una reunión Prudencio en donde hacemos un diálogo con los académicos. Van a haber preguntas muy interesantes, viaje del tiempo, la matemática como lenguaje con extraterrestres, el cerebro como el funcionamiento mecánico de una máquina, química y eléctrica, etcétera. Y el moderador va a ser un miembro de nuestro grupo, que es el ingeniero Juan Guillermo Bosch Trigueros. Los invito entonces, miércoles 18 horas, en la Academia Nacional de Ciencias. Cuidado que el salón de la Academia no tiene tanta capacidad y nuestra audiencia es inmensa. Si la gente te responde como espero que lo haga, no van a caber allí. Por eso tienen que llegar temprano. Bueno, Prudencio, muy interesante el rabino. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y nos veremos entonces el próximo lunes. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4540.